Y por último, toda acta, por supuesto, debe ser firmada o autorizada por el notario. En las actas notariales no hay otorgamiento, porque no hay declaración de voluntad de las partes, pero sí hay autorización, porque el notario con su firma, y con su firma y su sello, cuando se trata de actas extraprotocolares, pues está autorizando el acta e invistiéndolas de fe pública. Recordemos que no es lo mismo autorizar que otorgar. Nos explica Jiménez Arroz, y lo recoge también nuestra ley del notariado, que la autorización es el momento final de producción del instrumento público. El hecho de plasmar la firma autógrafa del notario al pie del acta o al pie del instrumento público es el acto que le da vida y el carácter precisamente de instrumento público. Nadie más que el notario titular del protocolo es el que puede realizar esta autorización mediante la imposición de su firma y en ciertos casos de su sello. En cambio, el otorgamiento es un acto de las partes interesadas. Es decir, por medio de la firma personal, autógrafa del interesado o de alguien que firme a su ruego, en los casos de ley, las partes consienten o asienten el contenido que se ha plasmado en el documento. Recordemos que antes que lo firmen las partes, el instrumento solamente contiene aseveraciones o manifestaciones personales del notario. Aunque el notario diga que está recogiendo lo que las partes han expresado, mientras las partes no firman, esos solamente son dichos del notario. Por eso precisamente es que la ley del notariado establece que en el caso de las escrituras públicas, que primero otorgan las partes, primero firman las partes y hasta después es que firma o autoriza el notario. Es decir, el otorgamiento de las partes es lo que provoca formalmente la intervención autorizante del notario. Esto también explica por qué cuando un instrumento público es declarado nulo por defecto de forma o por incompetencia del notario, el otorgamiento continúa aún surtiendo efectos jurídicos. No es que desaparece totalmente, por haber sido declarada nulo un instrumento público, desaparece totalmente sus efectos. Eso no es así. Cuando el cuando el instrumento es declarado nulo por defecto de forma, el artículo 2381 del Código Civil dispone expresamente que va a tener o va a adquirir el carácter de instrumento privado reconocido. Es decir, como si se hubiera reconocido judicialmente. Y cuando el instrumento es declarado nulo por incompetencia del notario, entonces, según el 2380 del mismo código, va a tener el carácter de simple instrumento privado. ¿Por qué razón? Porque está firmado por las partes. Ahora bien, ¿qué pasa con las actas notariales en este caso? Bueno, que ya vimos que las actas notariales no contienen actos jurídicos ni negocios jurídicos. Y si no tienen actos jurídicos ni contienen negocios jurídicos, significa que tampoco se ha prestado consentimiento por las partes. Si no hay consentimiento, entonces tampoco existe otorgamiento. Como no recoge el acta actos ni negocios jurídicos, entonces no hay en ellos prestación de consentimiento. De tal manera que en las actas, en realidad, no hay otorgamiento. Las actas no se otorgan, solo se autorizan por el notario. Por esta razón es que, en principio, no siempre, pero en principio, en general, únicamente resulta indispensable la firma del notario que autorice el instrumento. ¿Qué pasa con la firma del requirente? O sea, con la firma del rogante, del petente, del solicitante. No es indispensable para la validez del acta. Y tampoco resulta necesaria la del requerido. Dice Jiménez Arnaud que en las actas notariales no hay otorgamiento porque aunque exista alguna manifestación de voluntad,
y da el ejemplo de del requirente que dirige su rogación al notario, por ejemplo, en un acta, en un protesto de cheque, como decíamos, eh, el portador del cheque que no fue pagado se dirige al notario a solicitarle que lo proteste. Entonces, ahí hay una manifestación de voluntad del requirente, pero no es una manifestación de voluntad de carácter negocial. No constituye un negocio jurídico esa manifestación de voluntad, sino tan solo un hecho jurídico, que es el que mueve la función notarial. Y en el caso del requerido, aunque conteste positivamente al requerimiento, tampoco engendra ningún negocio jurídico. Simplemente es un hecho que recoge el notario. Por ejemplo, que diga el protestado que sí que va a pagar el cheque. Eso no tiene mayor relevancia, porque después de todo, si cumple o no cumple, las consecuencias del incumplimiento ya están determinadas en la ley. Entonces no implica manifestación de voluntad, no implica otorgamiento. De manera que, en principio, como les digo, repito, no siempre, para la validez del acta, lo único que se requiere es la autorización o firma del notario.